Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Señores, con frecuencia la gente habla de los cambios que se deben efectuar en la República Dominicana. Sobre todo los cambios que debieron verse efectuados y cambios que debieron verse hechos, pero también de los cambios que en la actualidad se deben hacer, que la población siempre ha esperado que se hagan. Por ejemplo, hablan de cambios de nombres de las instituciones y cosas que llevan nombres inadecuados, inaceptables, de cambios económicos, de cambios sociales. Pero poca gente se detiene a pensar que los principales cambios hay que hacer en la mentalidad de mucha gente. Sí, en el cerebro de muchos políticos y funcionarios públicos, para que pueda haber cambios reales. Primero hay que cambiar la mentalidad de la gente, de mucha gente, que esa es la tarea más difícil, porque cambiar el cerebro de los políticos y funcionarios públicos de este país es algo casi imposible. Pero antes de señalar algunos de los cambios que se deberían hacer en el país, me voy a detener brevemente a hacer un comentario sobre una alianza que se anunció la semana pasada. El pasado jueves, la llamada Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, que yo he dicho muchas veces que ni es fuerza ni es del pueblo, y aunque podría convertirse en una fuerza política, jamás podrá ser del pueblo. Porque no puede ser del pueblo un partido que esté liderado por Leonel Fernández, un hombre que duró 12 años en el poder, 3 gobiernos en el Partido Morado, el Partido de la Liberación Dominicana, que era su partido, y ahora Leonel Fernández se presenta como un candidato nuevo, cuando ciertamente es una ficha bien conocida. Como dicen los jugadores de dominó, Leonel Fernández ya es una ficha más conocida que el doble 6, de manera que no tiene nada que ofrecerle al país, y mucho menos presentarse como un candidato nuevo. Por eso es el país. Leonel Fernández se ha estado llevando la gente de Balaguer. Sí, Joaquín Balaguer, que gobernó el país durante 12 años de crimen y terror, con mano dura, con mano fiera, apresando, desapareciendo y asesinando a los mejores hombres, valientes y valiosos, amantes de la democracia y la libertad de esa época, porque no convivían con la forma de ser, de pensar y de ejercer el gobierno de Joaquín Balaguer. Y por eso lo encerraba, lo desaparecía y lo mataba. Pero Leonel Fernández es un discípulo aventajado de Joaquín Balaguer. Y por eso llegó al poder por primera vez. Si Joaquín Balaguer no lo había apoyado, Leonel Fernández no le había sido posible a Leonel Fernández llegar al poder en ese entonces. Pero eso es Leonel Fernández, un amante de los dictadores. Joaquín Balaguer siempre se alió. Pero esa alianza se llevó a cabo el pasado jueves, que se anunció el pasado jueves, fue nada más y nada menos que con el Partido Quisqueyano Demócrata, con el PQD fundado y liderado por nada más y nada menos que por Elías Wessing Wessing, un individuo que se llevó muchas deudas con este pueblo a la tumba. Si se fue a la tumba dejando de pagarle mucha deuda a este pueblo. Fue un criminal que siempre estuvo en el poder a favor de los más graves intereses, de los intereses criminales, enemigos del pueblo. Pero Joaquín Balaguer siempre se alió. Los principales aliados de Joaquín Balaguer fue precisamente el PQD, los veteranos civiles y la llamada Fuerza Nacional Progresista de Vincho, que junto al Partido Reformista de Joaquín Balaguer precisamente son los 4 partidos de más extrema derecha, los más ultraderechistas de la República Dominicana. Son partidos que su forma de pensar es la dictadura, que su ideología es el fascismo. Y ahora Leonel Fernández acaba de anunciar una alianza con uno de los más fascistas, con el PQD, con el partido de Elías Wessing y Wessing precisamente. Pero nada más de ahí se puede esperar. Son pequeños grupos que tienen poco que aportar, pero como se dicen en política, un voto, 2 votos, 3 votos es importante porque es una sumatoria. Y esos partidos como el PQD solo buscan puestos y dinero. No les interesa sacar muchos votos y no conseguir su grande tajada. Pero eso es Leonel Fernández y esos son los partidos tradicionales dominicanos, sobre todo los fascistas, que no tienen nada que ofrecer al país. Señores, algunos de los cambios que se deben hacer en nuestro país. Decía que poca gente se detiene a pensar que el principal cambio que hay que hacer es la mentalidad de los políticos y los funcionarios. Pero hay algunos cambios que la gente señala en instituciones que todavía prevalece el trujillismo. Por ejemplo, algo asombrante de los politiqueros
corrompidos y dictadores de este país es que a un tramo de la autopista Duarte, el tramo Santiago-Navarrete, los políticos, los famosos políticos disfrazados de demócratas, porque son dictadores disfrazados de demócratas, le pusieron hace un tiempo, lo bautizaron con el nombre de Joaquín Balaguer, precisamente del sátrapa Joaquín Balaguer. O sea, le quitaron el nombre a Duarte en esa parte para colocárselo a Joaquín Balaguer. Porque la autopista Duarte inicia en el kilómetro 9 del Distrito Nacional y termina en Montecristi, en la provincia de Montecristi. Sin embargo, a ese tramo, que yo nunca he utilizado el nombre de Duarte para ese tramo, de Joaquín Balaguer, como todo el que actúa como debe ser, con responsabilidad, con democracia. Ese es la autopista Juan Pablo Duarte, no Joaquín Balaguer. De manera que eso debe volver atrás. Hay mucha gente que tiene razón en esos cambios. Volver atrás a que se llame Juan Pablo Duarte otra vez. Esa tarja de Joaquín Balaguer que está ahí, hay que volarla de ahí. Yo estoy de acuerdo con la gente que dice que hay que arrancarla y volarla de ahí. No poner el nombre de otro héroe, una heroína, como decía un amigo, sino que vuelva a ser Juan Pablo Duarte como siempre lo fue. Hay muchas cosas que hay que cambiar en Santiago y en la República Dominicana. Hay que cambiar el nombre al Parque Cristóbal Colón, a la avenida Bartolomé Colón de Santiago. En el Distrito Nacional hay que cambiar el nombre a la avenida Nicolás de Osbando y a otra serie de avenidas. ¿Cómo es posible que en la República Dominicana todavía haya un Parque Colón? El hombre que vino al país a robarse toda la riqueza de América, que vino a robarse el oro, a exterminar la raza pura, la verdadera raza, a matar, a asesinar a los indígenas, a los hombres, mujeres, niños y niñas indígenas, y a robarse todo el oro. Cristóbal Colón, que era el principal delincuente y que vino con una gran manada de criminales a realizar esa hazaña criminal, esa hazaña asesina. Y hay un parque que se llama Cristóbal Colón, hay una avenida que se llama Bartolomé Colón en Santiago, hay una avenida que se llama Nicolás de Obando en el Distrito Nacional, y ningún alcalde, ningún gobierno se ha detenido a pensar que tenemos demasiados héroes y heroínas en la República Dominicana, que se deben colocar el nombre de esa gente. Que es una bofetada, una burla a esos héroes y a esas heroínas. Tener el nombre de criminales en plaza pública, en parques y avenidas. Pero además, al Parque Colón se le podía, por ejemplo, poner Parque Anacaona, o se le podía poner Parque Pedro de Córdoba. A la avenida Bartolomé Colón se le podía poner el nombre de Fray Antón de Montesino. Frailes españoles que vinieron aquí a ponerse de parte de la vida, del derecho, a defender el derecho de los indígenas a vivir. Esos eran grandes hombres, grandes héroes. Eso se puede llamar héroe, porque no importa enfrentar el poder de los españoles para ponerse a favor de los indígenas, del derecho de la vida de los indígenas. Sin embargo, al parque se llama Cristóbal Colón, a la avenida se llama Bartolomé Colón. Hay una calle en Santiago que se llama Rafael Vidal, Fello Vidal. Fello Vidal fue un criminal al servicio de los 30 años de crimen, de terror, de la dictadura más sanguinaria que haya conocido el mundo, de la dictadura de Trujillo. Pero aquí hace falta que por lo menos los grupos democráticos y revolucionarios adquieran una cota de poder para que en los ayuntamientos haya mayoría de regidores y se pueda aprobar cambiar el nombre así a cosas como esa. Cambiar el nombre a la avenida Fello Vidal. Si es posible cambiar el nombre sin que patrimonio cultural tenga que ver con eso, al Parque Colón, a la avenida Bartolomé Colón, también habría que hacerlo, porque caramba, son muchas las cosas que hay que cambiar en este país. Pero repito, lo que dije al inicio, hay que cambiar primero la mentalidad. Aquí es necesario hacer un profundo lavado de cerebro a la mayoría de políticos y funcionarios públicos. Si los funcionarios públicos no tuvieran la mentalidad que tienen, los políticos no tuvieran la mentalidad que tienen, el país fuera otro. Se preocuparan para que haya movilidad social en la mayoría de los dominicanos y dominicanas, para que haya avance. Y no hay avance en la mayoría del pueblo, no hay movilidad social, precisamente por eso, por la mentalidad de la mayoría de los políticos y funcionarios públicos, de esos políticos y funcionarios públicos, miembros de los principales partidos de este sistema tradicional político, de partidos corrompidos y bañados y lavados de corrupción. De manera que es eso. A mucha gente que me había comentado, yo creo que las tantas cosas que hay que
cambiar en este país. Hay que cambiar demasiadas cosas. Estoy señalando algunas que están en la ciudad y que son plazas públicas y son avenidas, que es necesario cambiarlas. Es necesario rendirle honor a los verdaderos héroes y heroínas dominicanas. No honrar a individuos como un criminal delincuente como Cristóbal Colón, como Bartolomé Colón, como Nicolás de Obando, como Rafael Vidal, Fello Vidal, un trujillista criminal. Aquí hay que darle a cada cual su lugar. Darle a cada cual lo que le pertenece, lo que se ganó con su buena honra, con su honestidad, con su honradez, con su servicio a favor de la mayoría del pueblo. Por eso hablo de Fray Antonio Montesinos, de Fray Pedro de Córdoba, de Padre de la Casa, Fray Bartolomé de la Casa, que fueron los grandes padres dominicos, frailes dominicos que vinieron al país, no a sumarse al crimen de Cristóbal Colón, sino a defender lo justo, a que se hiciera justicia a favor de la mayoría que eran los indígenas. De manera que esos son parte de todos los cambios que hay que empezar a hacer en la República Dominicana. Y empecé por Santiago por tantas cosas y por tanta gente que me habla constantemente de muchos cambios que hay que hacer en Santiago y en el país. Y como Santiago y otras partes del país, está el país entero lleno de cosas que hay que cambiar, que hacen honor a personajes funestos, a personajes siniestros, a personajes negativos de historia, que son una vergüenza que hayan existido. Por eso es necesario que más adelante los verdaderos grupos que demuestren que representan al pueblo cojan cuotas de poder para ir cambiando cosas por lo menos municipales a favor de la población y que hagan honor a quien honor merece.